¿Por qué se dice que Néstor Humberto Martínez inició las investigaciones en el caso Odebrecht Sarmiento, llevando consigo un conflicto de intereses del tamaño de una catedral? Néstor Humberto venía de ser abogado del Grupo Sarmiento, socio de la multinacional Odebrecht, cuyo presidente, Marcelo Odebrecht, estaba ya preso en Brasil. Néstor Humberto fue elegido como fiscal por 4 años, pero renunció un año antes. Él dice que su renuncia no tuvo nada que ver con Odebrecht. Sin embargo, tuvo todo que ver. Desde que se creó el consorcio Ruta del Sol 2, Néstor Humberto Martínez ha sido casi de todo. Como abogado del Grupo Aval, conoció desde el 2015 el informe de Jorge Enrique Pizano, controller de la concesionaria, quien detectó cerca de 30.000 millones de pesos en contratos falsos. Preocupado Pizano por la manera como sus jefes en Corficolombiana no le prestaban atención a sus hallazgos, decidió recurrir a Néstor Humberto Martínez, porque precisamente en ese momento era el abogado del Grupo Aval. En varias reuniones Pizano le demostró cómo era que funcionaba el mecanismo con que se estaba desangrando al consorcio. Pizano grabó a Martínez diciendo que sus hallazgos podrían sugerir incluso la comisión de graves delitos, entre los cuales podría estar el de soborno. Mire todos los delitos que ya conocí. ¿Eso es de lo mismo? No. Soborno, lavado de activos, falsedad en documentos privados, administración de reales, confianza, estafa, hurto, agravo por la confianza. 4 años después, luego de la sorpresiva muerte de Pizano, Noticias 1 publicó estos audios, cuando el abogado del Grupo Aval ya era fiscal general de la Nación. En una entrevista para Caracol se le preguntó a Martínez por qué no había denunciado en el 2015 estos hallazgos. Miren lo que respondió. Ningún delito conocía yo. Pero irregularidades, fiscal. Insisto, no. Pero era muy grave. No, usted me dice, usted se sospechaba era pagos a paras. Que como fiscal. había contratos irregulares, se sabía que eran soborno. No, señor. No, pero es que lo dice usted en la grabación. A lo mejor son coimas para paramilitares, a lo mejor son coimas en gobiernos extranjeros o gobiernos colombianos. Están robando a la empresa. Eso es delito. También, o están robando a la empresa. Hay que eso investigar. no son irregularidades, esos son delitos. Cuando se sepa hacia dónde fueron a parar los dineros. Nadie sabía a dónde iban a parar los dineros. Néstor Humberto también fue el abogado del contrato de estabilidad jurídica de la Ruta del Sol 2. ¿Qué es un contrato de estabilidad jurídica? Pues un acuerdo entre el Estado y los inversionistas para que a estos últimos no le cambien las reglas aceptadas. Este contrato, el de estabilidad jurídica, pasó por el Congreso a punta de coimas, según declaración ante la justicia de Eleuberto Martorelli, responsable de Odebrecht en Colombia. Tras haber participado en la campaña de reelección del presidente Santos, fue nombrado ministro de la presidencia entre agosto del 2014 y junio del 2015. Como tal, aprobó el COMPES para la adición de Ocaña Gamarra. En diciembre del 2016, cuando Odebrecht confesó ante la justicia americana el pago de $800 millones en coima en toda América Latina, Néstor Humberto Martínez ya llevaba 6 meses como fiscal general de la Nación. Él asumió la investigación en Colombia como si no tuvieran ningún impedimento y terminó investigando muchos de los asuntos en los que había intervenido, no solo en su condición de abogado, sino también en su condición de funcionario público. Como si fuera poco, cuando estaba en campaña para la fiscalía, gestionó con Odebrecht el famoso contrato de transacción entre Corficolombiana y Odebrecht. Hábil ante los medios, Néstor Humberto Martínez llegó a decir que sus investigaciones eran tan exhaustivas que hasta había más capturados aquí que en Brasil. Sin embargo, sus investigaciones fueron todo menos exhaustivas. Capturó a varios dueños de las empresas que sirvieron de intermediarios para recibir la plata que salió de la Ruta del Sol 2 y a varios de los políticos que recibieron esos dineros. Sin embargo, dejó sin tocar a otros muchos.
De los 50 millones de dólares que hubo en sobornos, solo sabemos la historia de 6.5 millones de dólares. Y solo hay un condenado por haber ordenado los sobornos. Su gran imputado, Luis Fernando Andrade, exdirector de la ANI, acusado de 15 delitos, tuvo que salir del país ayudado por el gobierno norteamericano por falta de garantías. Néstor Humberto Martínez, en un debate en el Congreso, lo señaló de ser el instigador de una conspiración internacional contra la justicia colombiana, porque Andrade había denunciado hostigamientos e intimidaciones por parte de la Fiscalía. Casi que a regañadientes, Martínez imputó a su amigo José Elías Melo y en lugar de respaldar a Pisano en sus denuncias, intentó socavar su reputación abriendo una investigación por haber recibido una presunta coima en otro contrato. Jorge Enrique Pisano muere de un infarto fulminante y 2 días después, Alejandro, su hijo, también fallece luego de beber un vaso de agua que se encontraba en el escritorio de su difunto padre. Este vaso contenía cianuro. La investigación de estas 2 muertes también estuvo en manos de Néstor Humberto Martínez y provocó la sorpresiva renuncia del director de Medicina Legal. Esta es la última comunicación que yo tuve con Pisano padre antes de su muerte. A pesar de que los conflictos de intereses de Néstor Humberto eran múltiples y evidentes, pues solo los presentó ante la Corte 2 años después de haber llegado a la Fiscalía, es decir, en junio de 2018. Sin embargo, los impedimentos dejaron un muy mal sabor en la Corte Suprema de Justicia, porque muchos magistrados consideraron que Néstor Humberto había omitido información sobre su participación en el escándalo de Odebrecht, por lo que varios magistrados querían pedirle la renuncia, cuando sorpresivamente Néstor Humberto se les anticipó y renunció a su cargo 1 año antes de su periodo. Y si la Fiscalía nos quedó debiendo, ¿quiénes son los que van a pagar los platos rotos de este escándalo? Pues nosotros, los contribuyentes. La próxima semana, esta será la historia.